que en el día de hoy le demos una mirada profunda, una mirada interesante al tema de la salud mental desde diferentes aspectos y lo vamos a hacer ilustrándola a través de casos sonoros que han sacudido a la sociedad. Estamos en este momento con la psiquiatra forense Katy Gómez, para quien pido un gran aplauso. Feliz de compartir contigo en este escenario y sobre todo tu gran preocupación por la salud mental en la República Dominicana, buena y válida, y que uses tus plataformas. Siempre. Katy, vamos a explicarle a la gente qué es un psiquiatra forense. ¿Qué te diferencia de un psicólogo? ¿Qué te diferencia de un psiquiatra? ¿Y por qué el apellido forense? Mira, es sumamente interesante para iniciar diciendo que la psiquiatría clínica y la psicología se diferencian inmediatamente por lo académico. El tiempo en el que una y otra se estudian, para ser psiquiatra hay que ser médico, luego hay que tener 4 años para convertirnos en psiquiatra. El psicólogo solamente tiene una licenciatura de 3 años, donde no involucra la parte biológica per se, no se forma como médico. Y cuando le agregamos el apellido, que es Forense. el apellido que más me encanta, desde el 2020, pues ya la República Dominicana es el primer país de Latinoamérica con esta especialidad, que son 2 años. Así que estamos muy felices. ¿Y qué trata la psiquiatría forense? Exacto. Que se combina con la parte clínica de los trastornos mentales en psiquiatría clínica. Bueno, toda persona que tiene o aparenta o supuestamente o predice tener alguna condición en el ámbito de la salud mental, pero tiene un conflicto con la ley, entonces ahí es donde entra el psiquiatra forense como auxiliar del sistema jurídico. Ya, o sea que no solamente ves a un paciente, eres una herramienta del sistema jurídico para determinar qué. Mira, lo primero es que como psiquiatra forense no veo pacientes, veo usuarios, personas que necesitan un servicio, una evaluación que se convierte en un informe pericial forense. Todo lo que yo hago debe ser probado en el estrado para que sirva en materia probatoria Claro. como una prueba y el juez pues pueda aceptarla. Para ello existen ciertos criterios, tanto científicos como metodológicos, que nosotros tenemos que aplicar, y también hay muchos conocimientos que tienen que ver en las herramientas que usamos. Ciertamente nos auxiliamos de la parte clínica de la psiquiatría de manera general, pero nosotros nos enfocamos mucho en el objetivo que traza el sistema. Por ejemplo, si el sistema necesita conocer cuál era la condición pues mental al momento del hecho, nos toca a nosotros a investigarlo. O sea, perdón, para que quede claro, tú no haces consulta, tú no ves a personas. No, Ok. no, eso no es parte de lo que nosotros hacemos. Hacemos una evaluación de manera puntual, Ok. que puede tener varios encuentros, porque obviamente podemos tener la necesidad de otras disciplinas como la criminología, la psicología forense Interesante. y otras más. Realmente nos auxiliamos de muchas otras. Katy, hay casos que han conmocionado a la sociedad dominicana por los niveles de violencia, por los niveles de estupor, de sorpresa. Y quiero que empecemos, vamos a repasar varios, quiero que empecemos con uno que hace 30 años sacudió de manera inusual a la República Dominicana, y fue el asesinato del niño Llenas Aybar a manos de su primo, Mario Redondo Llenas, quien recientemente sale de prisión. Lo primero es, ¿pudieras tú explicarnos por qué ese caso y otros han marcado a la sociedad dominicana? ¿Qué hay en esos casos que se queda en la psiquis de la gente, de la sociedad? Mira, de manera natural en nuestro país, en la República Dominicana, tenemos el aspecto cultural. Es muy importante la cultura por el hecho de que no estamos acostumbrados a esto, además de que tenemos muchas connotaciones que son religiosas, autoprotector de la familia. El dominicano se caracteriza por ser una persona creadora de vínculos, ser una persona alegre, ser muy empático. Esas son de las cosas que se dicen de nosotros a nivel cultural, y sobre todo esa alegría que se transmite de ese compartir. Pero ¿qué sucede cuando en nuestra sociedad suceden eventos que, como bien mencionaste, tocan de manera profunda pues nuestras emociones? Y cuando digo nuestras emociones es porque ahí es donde está la clave. ¿Cómo funciona eso? En este caso, de manera particular, podemos decir que fue un crimen aberrante, un crimen que se realizó con una persona que se tenía un vínculo cercano, no solamente sanguíneo, sino de una relación donde pues de manera frecuente tenían un compartir, eran personas realmente cercanas,
y sobre todo porque se vio envuelta características que por primera vez como que hicieron una explosión en el ámbito criminal de la República Dominicana por la frialdad con la que se manejó toda la situación, y recordar que estas mismas personas fueron parte de la ayuda desde un inicio para la aparición. Conducta que también se contradice con lo que todo dominicano... Ayuda entre comillas. Exacto, con lo que todo dominicano pues espera que alguien haga cuando pasa algo en la familia. Pero yo digo que para las personas, ¿verdad?, de común, para mí como forense no es nada extraño, porque nosotros tenemos algunas estadísticas y también tenemos principios dentro de nuestra especialidad que nos dicen, por ejemplo, en criminalística, regularmente en las escenas de los hechos, o como comúnmente se llama, no me gusta llamarla así porque crea mucho morbo ese tipo de palabra, la escena del crimen, sino la escena de los hechos, que es lo más correcto. Este tipo de personas pues siempre están cercanas, son personas cercanas. Y nosotros, lastimosamente, en muchos casos de la República Dominicana, lo último que se tiende a investigar dentro de este ámbito son precisamente las personas cercanas. Lo vimos también en el crimen contra Emily Peguero. Exactamente. Fíjate que era una persona que formaba un vínculo fuerte de pareja, de ya familia, donde incluso había una criatura en camino, y también fue bastante aberrante no solo la forma en la que el hecho sucedió, sino la forma en cómo se encontró, que todavía incluso mancillaba su dignidad después de haber estado pues ya sin vida. ¿Te atreverías a darnos un perfil de Mario Redondo Llenas, que acaba de salir de la cárcel luego de cumplir 30 años, probablemente uno de los pocos, no sé, él no es el primero, pero es de los pocos que ha cumplido 30 años de condena? A nivel profesional, ¿qué puedes ver tú en esa personalidad, en ese temperamento? ¿Qué lleva a una persona a cometer un acto así? Mira, es importante que nosotros recordemos algo, y voy a volver 30 años atrás. Okay. Porque esto es necesario, porque a veces creemos que las conductas en psiquiatría pues desaparecen de la nada, o pensamos que las enfermedades mentales se curan. ¿Cuál es este caso de manera específica? De manera pública, pues sabemos que hubo una terna donde se escogieron 3 profesionales con un alto nivel en el ámbito de la psicopatología, y personas con alta experiencia en el ámbito forense, como el doctor Bogar. Es una persona que una capacidad tremenda en el ámbito de la psicología forense. Estaba también nuestro queridísimo Goico. Sí, Máximo Veras Goico. Máximo Veras Goico. Pues, y tenemos al doctor Carlos de Los Ángeles, uno de mis grandes maestros y mi inspiración para esto, que participaron. Y es importante que sepamos que ellos dieron un dictamen. Y ese dictamen, a pesar de 30 años... ¿Un dictamen o un diagnóstico? Bueno, hay una diferencia, y te explico. En el ámbito clínico damos un diagnóstico. En el ámbito forense lo que se permite es un dictamen, un informe pericial psiquiátrico forense. Entonces, porque en el clínico nos damos ciertas facilidades que tienen que ver con una mayor cercanía. Nosotros en el ámbito forense somos muy objetivos. Tenemos el objetivo de saber si eso que sucedió tiene un nexo causal con esa condición de salud mental. O sea, yo necesariamente tengo que agrupar eso para poderle dar una significancia en tribunal. Pero en el ámbito de diagnóstico clínico, pues se suaviza muchísimo más la cosa y no tiene una repercusión en el ámbito legal. Entonces, ese dictamen que realizaron esos expertos en ese momento tuvo una metodología para mí muy fantástica, que a pesar de... estaba hasta adelantada para su época, podría decir. Número 1, el conocimiento en la psicopatología. Desglosaron todo lo que vieron y pudieron describir. Me encantó el hecho de que tuve la oportunidad muy cercana, y lo puedo hablar esa propiedad, de que estuvieron en observación de estos individuos durante casi 4 meses. Y cada uno de estos expertos lo hizo de manera indistinta y luego unieron. Ah, muy bien. Y de manera unísona. O sea, de manera aislada fueron viéndolos cada uno, no es que como grupo lo hicieron. Por lo tanto, eso limita el sesgo, o sea, los errores dentro de ese informe, lo cual me pareció fascinante. Brillante. Es algo, brillante. Para la época, sobre todo, porque hoy en día yo tengo muchísimas herramientas que será mucho más fácil para mí. Hace 30 años no existían. Exacto. Entonces, eso fue parte de lo que ellos pues hicieron, y luego se reunieron y vieron que coincidían prácticamente de manera exacta. Wow.
algo muy llamativo, 2 psiquiatras, un psicólogo. ¿Hubo patología? Entonces, dentro de eso, pues evidentemente dieron al traste para los 2 implicados de trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué es eso? Y esto es muy relevante para nosotros poder decir lo que veríamos el día de hoy, desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Podemos traerlo desde 30 años hacia el día de hoy. Y por eso marqué de manera muy clara la metodología que utilizaron estos expertos. Ok. El trastorno antisocial de la personalidad, pues obviamente es una forma muy inflexible de cómo el individuo piensa e interpreta. Esto se desprende de unos criterios importantes para nosotros poder llegar a decir que tiene este tipo de conducta. No es lo mismo tener una enfermedad como la bipolaridad que trastorno de la personalidad, porque esto es más conductual. Entonces, dentro de esto... Para ver si te voy siguiendo y la gente que nos está viendo sí, me también. para, porque tú sabes que voy no te preocupes, no te emocionándome preocupes. diaria, y esto es una cosa para mí fascinante, yo la lo sé. psiquiatría. Cuando tú me hablas de que una cosa es una conducta y otra cosa es una patología es algo con lo que ya tú naces, es algo que tú desarrollas. La conducta es algo con lo que vas creciendo, que no necesariamente indica que hay algo que no está bien biológicamente, fisiológicamente. Podemos tener las 2 vertientes. En la psiquiatría se combina la parte genética con el ambiente. Hay estímulos que pues, se convierten en factores de riesgo y desarrollamos la enfermedad. Por ejemplo, una persona que pierde un familiar, para que nos vaya siguiendo tu audiencia, puede tener un duelo, pero ese duelo necesita un tiempo específico para ya no ser. Pero ahí hay un detonante. Exactamente, más un componente genético puede desarrollar una depresión. Exacto. Es algo así. Exacto. Entonces, pero en el caso de los trastornos de la personalidad, tiene un reflejo en la conducta, en cómo se comportan. ¿Y qué tiene que ver eso con la crianza? Bueno, muchas veces tiene que ver con el entorno que se desarrolla, pero también hay muchos autores que refieren, y estoy más a favor, de que hay elementos pues, que están per se dentro del cerebro, que no tienen, por ejemplo, una corteza prefrontal desarrollada en la parte de lo que nosotros le llamamos la madurez. Exacto. Pero que hablamos de áreas específicas que tienen que ver con el juicio, el razonamiento. Hay otras áreas también involucradas en el cerebro que nos frenan esa conducta. Claro. La gente le dice, esa es la conciencia. Bueno, la amígdala me frena, por ejemplo. Y ciertos circuitos que se ven involucrados en todo lo que tiene que ver con la empatía. Estas personas entonces no tienen desarrollada esa parte. No Algunos sienten sí, empatía. otros no. Otros poco, pero, Así es. Pero digamos que no tienen la cantidad normal o promedio, por no llamarle normal, promedio. Mira, lo interesante de todo esto es que a pesar de que estos circuitos puedan tener ciertas alteraciones, porque muchas veces en tribunales es la pregunta clásica, doctora, Claro. entonces usted me está diciendo que tiene un problema de salud mental. Ajá. No, porque a pesar de todo eso pueden discernir entre el bien y el mal. Y aquí está la clave. Pero espérate. Esa es la clave. O sea, pudiéramos decir que con el diagnóstico que hace o el dictamen, que hace 30 años estos profesionales de la psiquiatría entregaron diciendo que era un trastorno de la personalidad antisocial. En el momento que ocurrieron los hechos, en el momento del asesinato, los dos eran plenamente conscientes de lo que estaban haciendo y sabían que estaba mal. Claro que sí, eso es parte de la explicación. ¿Y por qué refiero a que estaba mal? Bueno, parte de lo que fue el informe debe desglosar el tipo de conducta, si existía culpa, remordimiento, por qué no parar. Recordemos que hay una serie de heridas que se practicaron pues a este menor de edad y estamos hablando de un número mayor de 30, 34, para no cometer el error en lo que se reportó. Por lo tanto, aunque no lo expresara la persona herida en ese momento, pues su cuerpo de manera natural podía emitir ciertos, vamos a decir, gemidos, incluso movimientos que se pueden dar por algún tipo de corte y todo eso, que son reflejo tanto del sistema de dolor, de todo lo que tiene que ver también con la parte de las tensiones nerviosas. Entonces, hay algo en el ser humano que tiene que ver con estos circuitos que se van desarrollando, por ejemplo, las neuronas en espejo. Por ejemplo, para que la gente entienda un poquito de eso, si yo posté eso, mira, Alba probablemente en un ratito lo hace. Es verdad. Entonces, yo estoy viendo a alguien que probablemente se revuelca de dolor y no me detengo ante esa. Entonces, eso se traduce en falta de empatía, de sensibilidad.
lejanía, sin una afectividad correspondiente a En lo este que caso está estamos sucediendo. hablando de que entonces había dos personas sintiendo eso. O Exactamente. sea, esa falta de empatía. Así es. Porque en su momento, y lo dijo el señor Francisco Domínguez Brito, que fue fiscal, procurador en ese momento, él dice que cuando le preguntó al que está considerado como el cómplice de Mario Redondo Llenas, él dijo, no supe decir que no. Pero eso no es suficiente. En el ámbito de la salud mental y sobre todo en el trastorno antisocial de la personalidad, no es que no digo que no, es que si yo tengo de manera adecuada conciencia de que ese acto no solo es aberrante, sino que irrumpe una norma por la cual yo tengo una consecuencia, yo lo detengo. Entonces, parte de mí, o mi yo completo, vamos a llamarle así, entonces estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo y por eso no hice la intervención. Katy, eran muy jóvenes al momento en que sucedió. ¿Hay probabilidades de que fuera ese el primer acto de ese tipo que cometieran? Mira, no quiero especular, pero recordemos que dentro de los criterios que utilizamos para este tipo de conductas está la agresión a animales. Eso y mismo una te iba a serie preguntar. Eso te iba a preguntar. Pues de conductas de no seguir las normas, que también es parte O sea, de por los ejemplo, ese criterios. video que vimos hace un tiempo en redes de un grupo de jóvenes quemando un gato. Eso Entonces, es una conducta antisocial. eso te Decimos puede- conducta antisocial, pero no lo hemos evaluado para ese Exactamente. trastorno. Pero es una conducta antisocial. Porque no muestras empatía, no muestras, no te importa el dolor de un ser vivo. Exactamente. Claro, en este caso indefenso, Y tortura, que no puede porque defenderse. duró mucho tiempo Claro. y no corría a detenerlo, no solamente el que realizó el acto, sino todos los demás también. Y eso es peligroso, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos la única diferencia entre un trastorno disocial de la personalidad y un antisocial es la edad. O sea que podemos ver menores de 18 años con este tipo de conducta y no prevenimos. Y me voy ahora un poquito a algo más cotidiano. Eran muy jóvenes, repito. ¿Cómo nos damos cuenta los padres de que tenemos en casa a alguien con características de ese tipo de trastorno? Mira, es importante, lo primero es que O en la familia. hay una gran necesidad de que los padres cumplan su rol. No puedo darme cuenta porque el dispositivo es lo que cría mi hijo y yo también estoy en el dispositivo. Y eso es algo interesantísimo porque estamos viviendo bajo un bombardeo donde crece la tecnología, pero desaparece la empatía. Los circuitos están alterados. Esa parte donde yo me preocupo porque a lo mejor te duele la cabeza y te paso el agua, ya eso no existe, no me importa que te revientes. Entonces, esas características se van dando de manera muy común. Y muchas veces los padres minimizan, no, él tenía un pollito y le quitó la cabeza y no pasó nada. No, eso no se minimiza. O ese muchacho llegó con un celular nuevo y usted no sabe dónde lo sacó, pero su hijo no produce ni trabaja, por lo tanto, o lo robó o lo tomó sin una autorización ¿Y usted previa. lo dejó pasar? Y usted lo dejó pasar. O sea, llegamos ahí, a donde llegamos con el caso Llenas Aybar, porque se dejaron pasar muchas señales que no Sí. se atendieron. Y todavía, por ejemplo, te puedo mencionar un caso, dijiste que íbamos a mencionarlo y como es Sí, un caso claro, público, claro. vimos recientemente unos videos de unos menores de edad con armas blancas, con machetes y Correcto. ese tipo de cosas. En la escuela. En la escuela, En la eso escuela. no debe dejar pasarse, no debe haber una regla a nivel escolar que le permita con conductas disociales permanecer, porque eso es de alto riesgo para los demás. Y ¿Y dónde ponemos entonces Eso no se repone. ¿Dónde ponemos entonces el derecho a la educación de ese menor? bueno, lo que pasa es que ese menor no encaja, no se adapta a las normas sociales, hay algo diferente. Entonces necesitaría un espacio. Esos son los llamados sociópatas que enferman a la sociedad. Entonces necesitan permanecer o bajo una estructura, entiéndase, padres que se ocupen y sobre todo que paguen consecuencias. Porque aquí hay algo interesante. Los padres tienen una responsabilidad y el niño tiene derechos. Claro. Pero si los padres están en negligencia, en abandono, eso es penado por la ley. También, Y no correcto. hemos visto el primer padre aquí que pague consecuencias porque No. su hija vaya al colmado sola. Es correcto. Es así. Tienes toda la razón. Katy, en el caso de Mario Redondo, ya mencionabas ese trastorno de la conducta. ¿Qué otra cosa podemos ver en el perfil de una persona como él? ¿Arrepentimiento? ¿Culpa en algún momento? Mira, esto es muy interesante porque hemos confundido y lo he leído en las redes y quiero traerlo porque te dije que te iba a traer de hace 30 años, te iba a traer al 2026, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a llegar al 2026. Okay.
Estar en un recinto penitenciario con un trastorno antisocial de la personalidad no indica cura. Pero él dice que no tuvo problemas con nadie durante esos 30 años. Bueno, los psicópatas adaptados tampoco, y lo dice Vicente Garrido en su libro, que es un perfilador excelente. Pudiéramos decir entonces que es un psicópata. Parte de las conductas que nosotros consideramos, la psicopatía no es un término que aparece en nuestros manuales, pero nosotros, en mi caso que soy perfiladora de profesión, pues la utilizamos para explicar en tribunal cómo se da esta conducta y cuáles son esas aristas que nos hacen entender a nosotros que es una persona con una alta peligrosidad y una alta probabilidad pues de volver a cometer hechos o tan aberrantes como el que cometió o peores. Pero hay que tomar en cuenta la parte de los llamados psicópatas adaptados, que son aquellas personas elocuentes, son personas encantadoras, son personas que manifiestan mucha seguridad, muchas veces son personas intelectuales, son personas con un alto nivel en el ámbito profesional, o sea, tienen muchas características que pueden adornar. Suelen ser muy Eso inteligentes. no significa que esa persona está sana y que esa interpretación de lo que es la parte de mi poder o de tener una conducta, vamos a decir, desafiante, autoritaria, esas cosas vayan a desaparecer. No ha existido en la literatura. Dijiste que eres perfiladora de Así es. profesión. ¿Qué viste tú a la salida de la prisión de Mario José Redondo Llenas? Mira, Es breve, sé que es breve. la realidad es que no quiero lanzar un perfil para no entrar en la parte sobre todo subjetiva, aunque tengo la autoridad por el hecho de que parte de lo que es un perfil indirecto, que es lo que más realizo a nivel internacional, es una técnica válida y la utilizamos para incluso hasta buscar personas que no se tiene idea, el investigador, como un fiscal, la policía. Pero hay ciertas similitudes en su discurso actual con el anterior y creo Sí. que eso sí podemos como transmitirlo un poco. ¿Qué viste hace 30 años que volviste a ver ahora? Bueno, vi a una persona que no tenía una empatía. Cuando me refiero a la empatía es que ciertamente han pasado 30 años y se puede superar, pero vas a salir a una sociedad que todavía no ha cerrado ese ciclo moral. Pero él pidió perdón. Sí, pero el perdón tiene que tener arrepentimiento y resarcir. Entonces, cuando yo pido perdón, el perdón lo podemos hacer todos y no necesariamente sentir que hice algo tan malo que no merezca que ni siquiera eleve mi cabeza. Y con esto quiero hacer una salvedad porque he visto a muchos pastores pues hablar de esto. Una cosa es el perdón de Dios y bíblico. Ojo con esto. Y para los ojos en la iglesia, todas las personas pues son perdonadas y todo puede pasar y hay milagros y todo lo demás y qué bueno porque somos dominicanos creyentes. Claro. Hay una consecuencia que es jurídica y es cierto, el ciclo jurídico cerró porque cumplió Totalmente. con la pena. Es correcto. Pero es interesante que nosotros podamos ver la conducta frente a toda una sociedad que continúa atacándole. Podemos ver que nosotros pues evidenciamos una conducta donde yo te voy a responder lo que yo quiero, no lo que tú quieres preguntarme. Y eso fue muy interesante, sobre todo mantenerse firme en un discurso muy parecido como la primera vez, mantener una postura totalmente erguida y decir sobre todo esa mirada fresca que quiere que le den a un asesinato aberrante. Eso fue muy interesante porque eso me habla de esa falta, cómo voy a ver con frescura un crimen. Entonces eso no me habla mucho de empatía. Eso no es un símil a la empatía, al dolor que yo puedo sentir de que dañé a alguien cercano, dañé un vínculo de una familia, no solo de la persona que perdió a este menor, sino también a su propia familia. La familia del niño, Llenas Aybar, recientemente, hace ya unos meses, abrió unas semanas una cuenta de Instagram para preservar el recuerdo del niño Llenas. ¿Qué te parece a ti como profesional esta reacción de la familia que viene casi a la par de la salida de Mario José? Mira, yo creo que ellos sí como familia deben darse una oportunidad de cerrar. Ellos merecen vivir. ¿Eso es parte de un cierre? Más no sobrevivir, no. Esto es mantener vivo el dolor, es mantenerlo suspendido. Y eso evidentemente los ha llevado a un deterioro importante como familia, como entes parte de la sociedad. Y yo quiero aprovechar tu espacio y ojalá tengan ellos la oportunidad de ver. Con esto no le digo que olviden, nadie tiene un ex hijo. Esto es importante que ustedes lo escuchen. Que eso es duro. Nadie tiene un ex hijo, pero yo quiero y anhelo como psiquiatra, como parte de la sociedad,
que tu mamá, que tu papá vuelvan a sonreír, porque estoy segura que su hijo les regaló muchas sonrisas y querría que tuvieran la oportunidad ustedes de vivir, más no de sobrevivir. Ni la venganza ni el odio les hará más sano, pero tampoco va a traernos de vuelta lo que todos anhelaríamos que no hubiera pasado. Quiero que se den la oportunidad, que se den esa esperanza de vivir lo mejor que puedan. Hay otro caso que también fue muy impactante para nuestro país, el caso de Meli Peguero, como te comenté, pero más recientemente el caso Jet Set, que si bien no es un caso en donde hubo un dolo directo, digamos, de las propias manos de los responsables, pero sí fue una tragedia que nos sacudió a todos y que todavía nos sigue removiendo. Por lo mismo que tú decías, somos un pueblo que se considera muy empático, muy alegre, y de repente llega la tragedia que enlutece a más de 200 familias, pero también a todos nosotros. Había en ese momento una sensación de pesadumbre, o sea, duró semanas eso. De vacío, de impotencia, Sí. de rabia. Así es. ¿Cómo se lidia con eso en el tiempo? O sea, ¿cómo se sana eso socialmente? Mira, esto tiene una connotación llamada duelo colectivo. El duelo colectivo pues tiene aristas importantes, sobre todo darle un giro jurídico, porque muchas veces entendemos que los procesos no se han dado como tal. Una cosa es, vuelvo y repito, lo que estima la población en el ámbito moral y otra es lo que estima nuestro código penal o civil en la República Dominicana, que es bastante explícito contra ciertas tipificaciones en cuanto a delitos se refiere. Pero es importante hacer trabajos a nivel comunitario, no solamente el psiquiatra, porque muchas personas hoy en día ya no están desarrollando un duelo, vamos a decir, dentro de lo normal. No, ya ha pasado un año y la estamos viviendo exactamente igual. Yo recuerdo que al principio, cuando ocurrió la tragedia, hubo un acompañamiento a esas familias. Primeros auxilios psicológicos. ¿Existe eso? Así es como se llama. Primeros auxilios psicológicos. Sí, esa es la primera intervención y aprovecho para felicitar al CODOPSI porque realmente hicieron una intervención maravillosa. Qué bien. Incluso, pues, dentro de las estimaciones fue ese ámbito de esa comunidad que obviamente, a pesar de que todo el país fue impactado, el lugar donde ocurrió el hecho, pues, obviamente esas personas quedaron aún más impactadas, fueron los primeros en correr a ayudar y todo eso. Pero sí el duelo colectivo necesita tener un cierre, porque como sociedad no podemos enfermarnos y arrastrar de manera patológica. Es importante que nuestro sistema jurídico tome el daño psíquico. El daño psíquico también es una evaluación que se hace tanto en psicología como en psiquiatría forense y es válido que todas las personas que han sido afectadas, que se han revictimizado de manera secundaria en medio de este proceso y también la victimización terciaria, la de los familiares, necesitan que el Estado se ocupe. Y esto es muy importante, Miralba, porque creemos que la salud mental con que te vean 2 veces es suficiente y eso no es así. Es un proceso. Eso te iba a preguntar, entonces, ¿se necesita un acompañamiento que vaya más allá de esas primeras semanas, de esos primeros meses? Incluso hay casos que van a requerir años de acompañamiento. Así es. Lastimosamente, muchas de las personas que vivieron este evento traumático, pues se asocia, la patología que más se asocia el trastorno de estrés postraumático. Es como muchas veces lo han dicho, creo que escuchamos a uno de los empleados decir que ha tenido pesadillas, que tiene inmediatamente se torna muy lábil, comienza a llorar o ha tenido momentos de irritabilidad y todo eso pues nos va dando a nosotros una señal de cómo anda la psiquis de ese individuo y que realmente como la ha pedido en ocasiones de manera pública, pues sí deberían tener muchos, por no decir todos, que debería de ser lo correcto, necesitan ese acompañamiento, no por una corta estadía. Esto es algo que no está cerrado porque parte del ciclo se cierra cuando el ser humano se satisface, al menos jurídicamente. Katy, lo que te voy a preguntar no tiene nada que ver con el ámbito jurídico, ya lo has dicho, has sido muy clara en ese tema. En el ámbito jurídico hay una cosa, a veces en el ámbito de la comunicación hay otra, pero en el ámbito que tú dominas, en el ámbito de la psiquiatría, ¿qué recomendaciones tú le darías al señor Antonio Espaillat? Mira, lo primero es que a veces desconocemos el valor del silencio. Y tú me dirás, bueno, pero tiene que hablar, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero su actitud no ha sido empática desde el inicio. Cuando yo intento llorar, pero todo mi lenguaje corporal no da señas de que realmente tengo una emoción,
que va acorde, que armoniza. Eso se llama disonancia cognitiva. Y eso es lo que hemos visto frente a una cantidad de audios que han salido sumamente penosos, de cómo se refieren de manera peyorativa a las víctimas. Creo que debe darnos una pausa a la población. Me preguntaste ya en el otro ámbito. Claro. Darle una pausa a la población y tomar en cuenta de que fueron vidas. Cuando yo tomo en cuenta que son vidas, la empatía va más allá de yo sentir incluso hasta la angustia y el dolor de lo que no voy a volver a ver. Salí a divertirme y solo recibió lágrimas la familia. Entonces, creo que tanto los hermanos de manera general deberían de tener otro tipo de actitud y dejar de justificar cuando asumimos una responsabilidad, la que sea que nos toque, porque ni Dios lo quiera. Mira, Alba, yo tengo un vasito en casa que está como un poquito quilladito, y entonces le digo a una de mis niñas, mira, friégalo, sabiendo que existe el peligro de que pueda romperse en su mano. Tengo que sentir que hubo parte de mi responsabilidad, o que debí prevenir, o que debí advertirle de ese cuidado, o simple y llanamente no hacerlo. Claro. Hay algo que me compete a mí, y ese algo es necesario escucharlo. El resarcir inicia por ahí. Y si quieren ir a la Biblia dice lo mismo. Entonces creo que a veces jugamos con una hipocresía. No llamo doble moral porque eso no existe. Hay una sola moral, pero existe la hipocresía. No existe la doble moral. Claro que no. ¿Cuántas morales tenemos? Cuando lo analizamos de manera, pues, lógica. Tenemos una sola. Tenemos una que es la que le damos a la sociedad. Recuerda que la moral tiene que ver con lo que yo quiero mostrarte. Claro. Pero mi integridad es lo que yo hago en lo oculto, lo que soy. Y esas son las cosas que nos gustaría, donde en lo oculto esa persona exprese, que se expresa de manera muy natural, esa empatía y ese amor que deberíamos de tener, esa delicadeza y esa prudencia en el habla. Esto es muy importante. Hay una frase que a mí me encanta y siempre la tomo como referencia, que hasta el necio cuando calla parece sabio. Contundente. Yo quisiera como exprimirte más, y se nos va acabando el tiempo, Katy. ¿Qué nos ha faltado decirle aquí a la gente para que se edifique un poco más en estos temas? Mira, yo creo que es importante que las personas entiendan que salud mental es algo necesario, que sin salud mental usted no tiene ningún tipo de salud. Una persona que se sienta alterada por lo que sea y vea que no ha podido lograr lo que tiene que lograr, una estabilidad emocional, que no duerme bien, hay un conflicto en la casa que me está dando pensamientos negativos, yo entiendo que de manera inmediata, sin dudarlo, es mejor prevenir que luego lamentar. Nuestra República Dominicana está enferma, Miralba. Aunque le duela a quien le duela. Yo trabajo psiquiatría. Me duele mi país. Y estamos muy enfermos. Estamos enfermos de violencia. Estamos enfermos de una nueva patología. ¿Cuál es esa? La falta de humanidad. Ay, no me digas una cosa así. El humanismo se practica, Miralba. La empatía. Hemos estado, y la Organización Mundial de la Salud dio una alerta que yo quiero que la audiencia lo tenga en cuenta: el aislamiento social. Estamos muy modernos, pero estamos muy distantes. Muy solos, es verdad. Entonces eso enferma, porque fuimos creados para amar, fuimos creados para comunicarnos, fuimos creados para tocar. Solo el tocarnos depleta ciertas sustancias en nuestro cerebro que me hacen acercarme más al otro. Entonces yo creo que basta de no ser tolerantes, basta de no ser personas que desarrollemos paciencia, y sobre todo basta de no ser sensible. Ya no quiero más grabaciones de personas quitándose la vida. Ay, Dios ya no mío. quiero más grabaciones de personas dándose golpes, de transmitiendo heridas. No quiero más videos de la publicidad de los medios de comunicación, que son los primeros y los que más enferman a la población. ¿Por qué no es recomendable reproducir ese tipo de contenido, Katy? ¿Por qué se pide que no publiquemos los medios ni imágenes de personas muertas, ni imágenes de violencia, de agresión? Te lo pregunto para que no se entienda que de alguna manera los medios estamos censurando o tapando realidades. Desde la psiquiatría, ¿por qué no es recomendable replicar esas Mira, la imágenes? Organización Mundial de la Salud, y lo he dicho en muchísimas oportunidades, creo que una vez lo compartí con ustedes también en el programa radial, y es el hecho de que existen parámetros hasta para dar noticias catastróficas a una población. Aparte de que en el periodismo se cumplen ciertas funciones.
Número 1, informativo, Claro. no descriptivo. Ujú, Ese propósito informativo tiene que ser educativo, no aberrante ni incitatorio. Cuando yo de manera constante paso imágenes de unas personas que tuvieron un conflicto y el resultado fue violencia, ya entonces yo estoy introduciendo ideas de manera repetitiva y condicionando a las personas que entienden que cuando hay un conflicto, la respuesta es violenta. Entonces, nuestra formación nos indica que debemos ir educando a las personas, enseñarles cómo debemos responder ante este tipo de dificultades. Entonces hay ciertos criterios y lastimosamente hoy solo estamos enfocados en los views y en los likes. Y eso sí denota de cómo estamos como seres humanos. Katy, gracias mil por esta cátedra, cátedra que has impartido para nuestra audiencia. Mi respeto y admiración para ti. Eres Ay, una qué bello. profesional impecable, que comunicas extraordinariamente bien. Yo sé que este video le va a servir a mucha gente. Esa es la finalidad y de verdad honrada con todo tu conocimiento aquí en este espacio. Gracias. Gracias, Katy. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por la compañía y por la sintonía.